Hay leyendas del folclore argentino que todo el mundo conoce: La Llorona, el Lobizón, el Pombero, la Salamanca. Son las que aparecen en los libros escolares, en los programas de televisión sobre misterios, en las conversaciones de fogón que atraviesan generaciones. Pero hay otra categoría de creencias dentro del folclore argentino que no circula con esa visibilidad, que se mantiene en los márgenes de la conversación pública, que la gente del norte y del noroeste del país nombra con una precaución que no tiene ninguna otra entidad del imaginario popular. No se le teme de la manera en que se le teme a lo que puede hacerte daño desde afuera. Se le teme de la manera en que se le teme a algo que uno mismo invoca, a algo que existe en el cruce entre la ambición humana y lo que hay del otro lado de ciertos límites que conviene no cruzar. Esa entidad se llama el familiar. No es una criatura del monte, ni un espíritu del agua, ni una presencia que habita determinados paisajes. El familiar es, en el folclore del norte argentino especialmente, una entidad que está ligada a las personas y a las empresas humanas por un vínculo que tiene la estructura de un contrato. Es la leyenda del pacto, pero en una versión específicamente rioplatense y norteña, arraigada en la historia del trabajo rural y de la industrialización del azúcar y el tabaco y la caña en las provincias de Tucumán, Jujuy, Salta y Santiago del Estero. La figura del familiar está documentada de manera extensa en la literatura folclorística argentina. El investigador Juan Alfonso Carrizo, que dedicó décadas a recopilar el folclore del noroeste argentino en la primera mitad del siglo XX, registró versiones del familiar en múltiples provincias. Félix Coluccio, en su Diccionario del Folclore Argentino, lo describe con detalle. Augusto Raúl Cortázar, uno de los grandes sistematizadores del folclore argentino, lo incluye en sus estudios sobre creencias populares del norte del país. No es una creencia marginal ni inventada por nadie. Tiene una historia documental y una presencia en la cultura popular del norte argentino que se extiende por más de un siglo de registros escritos. La forma que el familiar adopta varía según la región y la fuente. En las versiones más extendidas es una serpiente grande, a veces descrita como una víbora de proporciones extraordinarias, que vive en los sótanos o en los cimientos de los ingenios azucareros, de las grandes estancias, de los establecimientos productivos que en el noroeste argentino representaban el poder económico de sus épocas. En otras versiones es un perro negro de tamaño descomunal, o un toro, o una entidad que no tiene forma fija y que se adapta según la necesidad o según quien la ve. Pero lo que no varía entre las versiones es la naturaleza del vínculo que lo trae. El familiar no aparece solo. Es convocado. Y se convoca con un precio. La lógica del familiar, según la documentación del folclore regional, funciona de la siguiente manera: un patrón, un dueño de ingenio, un estanciero que quiere prosperidad para su empresa hace un trato. La naturaleza exacta del trato varía en las versiones, pero el núcleo es consistente. El familiar asegura la buena marcha del negocio, protege los intereses del que lo convocó, garantiza producción y riqueza. A cambio, exige una ofrenda periódica. Y la ofrenda no es dinero ni animales ni ningún bien material. La ofrenda es humana. En el contexto histórico donde esta creencia se desarrolló, que es el de los ingenios azucareros del noroeste argentino de finales del siglo XIX y principios del XX, la leyenda del familiar funcionaba como una interpretación popular de una realidad que era objetivamente brutal. Los trabajadores de los ingenios, muchos de ellos migrantes internos, trabajadores de los pueblos originarios de la región, personas en situación de vulnerabilidad extrema, desaparecían. Las condiciones laborales eran de las más duras del país. Las muertes en el trabajo eran frecuentes. Las personas que no tenían familia que reclamara su paradero simplemente dejaban de ser vistas y nadie en posición de poder respondía preguntas. La leyenda del familiar, en ese contexto, era la manera en que las comunidades de trabajadores nombraban algo que no podían nombrar de otra manera.
Era una explicación que daba forma a lo inexplicable. Si el patrón prospera y los trabajadores desaparecen, debe haber un trato. Debe haber algo que los conecta. El familiar era la metáfora viva de esa conexión, la manera en que la cultura popular procesaba y transmitía una realidad que el lenguaje directo no podía sostener sin consecuencias. Varios investigadores del folclore argentino, entre ellos Isidoro Moreno y Cristina Argota en trabajos más recientes, analizaron esta dimensión social de la leyenda. El familiar no es solo una criatura fantástica. Es un símbolo político codificado en forma de folclore, una manera de decir cosas sobre el poder y la explotación que de otra manera no se podían decir. Lo que hace que la leyenda sea particularmente persistente en el tiempo es que no desapareció con los ingenios del siglo XIX. Siguió adaptándose. En el siglo XX se registraron versiones en contextos urbanos, en empresas, en negocios. La lógica del pacto migró de los sótanos de los ingenios a los sótanos de los comercios prósperos. La serpiente grande que vivía en los cimientos siguió siendo la misma serpiente, pero ahora vivía en otros tipos de estructuras. En Tucumán, provincia donde la presencia del familiar está más documentada, hay testimonios recogidos por folcloristas a lo largo de todo el siglo XX que describen prácticas rituales asociadas a su invocación. Prácticas que sus practicantes describían con una combinación de orgullo y temor que los investigadores registraron con cuidado. El familiar era un secreto a voces, todos lo conocían, nadie lo admitía en voz alta. Hay un aspecto de la leyenda que los registros documentan de manera consistente y que tiene una resonancia particular. El familiar, una vez convocado, no puede ser despedido fácilmente. El vínculo que crea es más permanente que el convocante anticipó. Hay versiones que describen lo que pasa cuando el patrón muere sin haber cumplido su parte del trato o sin haber transmitido el compromiso a un sucesor. El familiar no desaparece. Se queda en el lugar. Y su naturaleza sin vínculo activo lo vuelve impredecible de maneras que las versiones describen con el tipo de lenguaje que la gente usa cuando habla de cosas que genuinamente le produce pavor. La última vez que yo leí sobre el familiar en un contexto de investigación contemporánea fue en un trabajo de la Universidad Nacional de Tucumán de hace menos de 10 años. Donde investigadores de folclore registraban que la creencia no solo sobrevivía en las generaciones mayores del noroeste argentino, sino que seguía transmitiéndose de manera activa. Que había familias que seguían hablando del familiar como de algo real, presente, vigente. No como historia del pasado. Como algo del presente. Si hay un lugar en el folclore argentino que concentra la mayor cantidad de miedos, prohibiciones y fascinaciones al mismo tiempo, ese lugar es la Salamanca. No es una entidad ni una criatura. Es un espacio. Un lugar específico, concreto, al que se puede ir si uno sabe cómo encontrarlo, y en el que pasan cosas que en ningún otro lugar del mundo ocurren de la misma manera. La Salamanca en el folclore del norte y centro de Argentina es una cueva, generalmente ubicada en lugares de difícil acceso, en el monte profundo, en las sierras. En zonas donde el paisaje tiene esa cualidad específica que hace que uno sienta que hay algo más que geografía. Es un lugar de reunión, un lugar de enseñanza, un lugar donde se aprenden habilidades que el mundo ordinario no puede proporcionar. Música extraordinaria. Dominio del habla que convence a cualquiera. Habilidades curativas. Conocimiento de lo oculto. Suena atractivo. Eso es exactamente el problema. La Salamanca está documentada en el folclore argentino desde los primeros grandes trabajos de recopilación folclórica del país. Juan Alfonso Carrizo la registró en Jujuy, en Catamarca, en La Rioja, en Santiago del Estero. Aparece en los trabajos de Orestes Diluyo sobre el folclore santiagueño con un nivel de detalle que indica que no era una leyenda de circulación marginal sino una creencia activa y extendida.
Cortázar la analiza en sus estudios sistemáticos del folclore argentino como una de las creencias de mayor complejidad y mayor arraigo en las regiones del norte. El nombre Salamanca tiene origen ibérico. En España, la ciudad de Salamanca tenía fama en la Edad Media por ser un lugar donde se enseñaban ciencias ocultas. Y esa asociación viajó con los colonizadores y se transformó en América en algo diferente pero relacionado. En Argentina adoptó las características propias del paisaje y la cultura locales. La cueva en el monte, el fuego en el centro, la reunión nocturna. La figura que preside y que en las versiones más extendidas es identificada con el diablo, aunque en los registros más antiguos tiene características que preexisten a la influencia cristiana. Para llegar a la Salamanca, según las versiones documentadas, hay que ser invitado o hay que buscarla activamente, lo cual ya establece que no es un lugar que uno encuentra por accidente. Hay rituales de entrada. En algunas versiones documentadas en Santiago del Estero y en Catamarca, el que quiere entrar a la Salamanca tiene que estar dispuesto a profanar algo que le importa. A demostrar que está dispuesto a dejar atrás ciertos límites. Es una prueba de disposición antes de que empiece cualquier enseñanza. Adentro, según los registros, hay música. Siempre hay música. El folclore del norte argentino está lleno de referencias a músicos extraordinarios, especialmente guitarristas y bailarines de chacarera y escondido y samba, cuya habilidad era explicada por los miembros de sus comunidades con una sola frase: estuvo en la Salamanca. No era un insulto ni una acusación exactamente. Era una manera de decir que ese nivel de habilidad no se conseguía con práctica ordinaria, que había algo en ese músico que venía de un lugar diferente. La literatura folclórica argentina registra con bastante consistencia las consecuencias de haber estado en la Salamanca. No son consecuencias inmediatas ni evidentes. Son consecuencias del tipo que se manifiestan con el tiempo en la vida ordinaria del que fue. El músico toca mejor que nadie, pero tiene problemas con la fe, o con las relaciones, o con cierto tipo de paz interior que los que no fueron tienen de manera natural. El curandero sana, pero hay algo en el que la gente de su comunidad siente aunque no pueda nombrar con precisión. La figura que preside la Salamanca en las versiones más documentadas del folclore norteño argentino tiene una consistencia notable entre regiones muy distintas. Es una figura que ofrece, que enseña, que parece generosa. No amenaza ni fuerza. Invita. Y esa cualidad de la invitación, del conocimiento que se da aparentemente sin precio inmediato, es exactamente lo que los transmisores del folclore señalan como la trampa central de la Salamanca. El precio no se paga al entrar. Se paga después. Los investigadores del folclore argentino que trabajaron con comunidades del norte en el siglo XX registraron algo que aparece en múltiples regiones con una consistencia notable. La Salamanca no era vista por las comunidades locales como algo radicalmente externo, como un mal que venía de afuera. Era vista como algo que existía en el mismo continuum que otras prácticas y creencias de la cultura popular. Los curanderos, los cantores, los domadores de caballos extraordinariamente hábiles, los hombres y mujeres que tenían un conocimiento que los demás no tenían, podían o no haber estado en la Salamanca. Era una posibilidad dentro del paisaje cultural, no una aberración. Lo que sí era aberración era ir a la Salamanca con malas intenciones hacia una persona específica. Eso, en el sistema de creencias documentado, tenía consecuencias que las comunidades describían con una especificidad que los investigadores encontraron notable. El que usaba el conocimiento de la Salamanca para dañar no sufría una consecuencia sobrenatural inmediata. Sufría un deterioro gradual de todo lo que importaba. Las relaciones. La salud. La suerte. Un deterioro que los miembros de la comunidad leían como el precio diferido haciéndose efectivo. Hay un elemento de la leyenda de la Salamanca que los folcloristas señalan como particularmente interesante desde el punto de vista de la historia cultural argentina.
La Salamanca sobrevivió y sobrevive a la evangelización cristiana con una vitalidad que otras creencias no tuvieron. Se adaptó, incorporó elementos del imaginario cristiano en su superficie, pero mantuvo un núcleo que es anterior a esa influencia. Ese núcleo tiene que ver con la idea de que hay un tipo de conocimiento que existe fuera de las instituciones, que no se puede obtener por los canales oficiales, y que tiene un poder real pero también un costo real. En el trabajo de campo de investigadores contemporáneos de las universidades del norte argentino, la Salamanca sigue siendo una creencia activa. No como algo que la gente del norte argentino admite en conversaciones con desconocidos, sino como algo que aparece en los registros de investigadores que se ganaron la confianza de las comunidades y que encontraron que la creencia no solo sobrevivía sino que seguía estructurando la manera en que ciertas experiencias eran interpretadas. El músico extraordinario que apareció de la nada en un pueblo del norte de Santiago del Estero y que toca la guitarra de una manera que nadie del pueblo había visto antes. La curandera que sana cosas que los médicos no pueden sanar. El hombre que sabe cosas que no debería saber. En esos casos, en esas comunidades, la explicación no busca reducir lo que se ve. La explicación dice, estuvo en la Salamanca. Y esa explicación, en el contexto de la cultura que la produce, no es una manera de no entender. Es una manera de entender que el mundo tiene dimensiones que el conocimiento ordinario no alcanza. Y que las puertas a esas dimensiones no siempre conviene abrirlas, aunque estén ahí. Aunque uno sepa dónde están. El norte de Argentina tiene una tradición de leyendas que surgen del paisaje con una naturalidad que hace difícil separar la geografía de la historia que la habita. El monte chaqueño, la selva tucumana, los cerros de Jujuy y Salta, los bañados del litoral, cada uno de esos paisajes tiene sus entidades propias, sus historias específicas, su manera particular de poblar la oscuridad con formas que el imaginario popular necesita para darle estructura a lo que de otra manera sería solo miedo sin nombre. El Quehuy es una de esas historias. Pero tiene una cualidad que la diferencia de la mayoría, no es simplemente una entidad que aparece para asustar o para castigar desde afuera. Es una historia de origen. Una historia que explica por qué existe algo que existe, que conecta un animal real del monte norteño con una narrativa moral que tiene siglos de historia y que los investigadores del folclore argentino documentaron con una extensión y una riqueza de variantes que indica que esta no es una leyenda menor ni de circulación restringida. El Quehuy es, en la fauna real del norte argentino, el nombre con que se conoce popularmente al búho virginianus, el búho real americano, y también a otras especies nocturnas de la familia Estrigidae que habitan el monte del norte del país. Es un pájaro grande, de vuelo silencioso, de canto que en la oscuridad del monte tiene una cualidad que quien lo escucha por primera vez sin contexto describe como perturbadora. Un sonido que no parece exactamente animal, que tiene algo de voz humana en ciertos tonos, que en el silencio del monte de madrugada produce una impresión que el folclore norteño capturó con una precisión que no es casual. La leyenda del Quehuy está documentada en múltiples provincias del norte argentino con variantes que conservan un núcleo narrativo consistente. Aparece en los trabajos de Carrizo, en los de Di Lullo, en los de Cortázar. Aparece en los registros de investigadores del folclore de Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, y en versiones relacionadas en Paraguay y Bolivia. Lo que indica que es una leyenda de circulación regional que trasciende las fronteras nacionales actuales y que probablemente tiene un origen en las culturas indígenas que habitaban esa región antes de la colonización. La historia central, con las variaciones que las distintas fuentes introducen, es esta. Había dos hermanos. Un hermano y una hermana que vivían juntos en el monte, solos o con una familia reducida según las versiones. El hermano era trabajador, cuidadoso, dedicado. La hermana era lo contrario, egoísta,
descuidada con las responsabilidades que le correspondían, y en la dimensión que el folclore norteño señala como su pecado central, cruel con la comida. En una región donde el alimento era trabajo duro y donde compartir era una norma de supervivencia, ella guardaba la comida para sí misma, comía de noche a escondidas, no daba al hermano su parte. La crueldad con la comida en el contexto cultural del norte argentino no es una transgresión menor. Es una transgresión que toca el centro de la organización comunitaria, de la reciprocidad que hace posible la vida en ese paisaje. El folclore norteño la registra como una de las faltas más graves que una persona puede cometer dentro de la comunidad. La hermana pagó esa falta de la manera que el folclore describe con la consistencia de una ley natural. Se transformó en el pájaro del monte que de noche grita algo que las comunidades del norte leen como un lamento o como una pregunta. El canto del Keiwi, en la interpretación de la leyenda, no es el canto de un pájaro. Es la voz de la hermana que no puede dejar de pedir, de buscar, de llamar desde la oscuridad del monte lo que en vida guardó para sí misma y perdió para siempre. Lo que hace que la leyenda del Keiwi sea particularmente rica desde el punto de vista del folclore es la manera en que sus distintas versiones documentadas trabajan la ambigüedad moral de la transformación. En algunas versiones, la transformación es claramente un castigo, la hermana pagó por lo que hizo. En otras, la transformación tiene una calidad más compleja, más parecida a la tragedia que al castigo simple. La hermana no solo perdió su forma humana. Perdió la posibilidad de la redención, la posibilidad de hacer diferente lo que hizo, la posibilidad de reparar. Los investigadores del folclore, entre ellos Susana Chertudi que trabajó extensamente con el folclore narrativo argentino, señalan que la leyenda del Keiwi tiene una función pedagógica que opera de manera diferente a la de otras leyendas de la región. No advierte sobre entidades externas que vienen a hacerle daño al que se porta mal. Advierte sobre lo que le pasa al que se porta mal, la transformación viene desde adentro, es consecuencia de lo que uno es, no de lo que algo externo decide hacerle. Esa distinción importa. El lobizón le pasa al séptimo hijo varón, una condición que uno no elige. El pombero amenaza desde el monte a quien lo molesta. Pero el Keiwi fue alguien que eligió, que tomó decisiones repetidas de egoísmo y crueldad, y que esas decisiones la convirtieron en lo que se convirtió. Es una leyenda de responsabilidad, en el lenguaje que el folclore usa para hablar de responsabilidad. Hay una versión de la leyenda que Carrizo registró en Tucumán y que varios investigadores posteriores consideran la más completa de las documentadas, en la que el hermano, después de la transformación de su hermana, escucha su canto en el monte por primera vez y la reconoce. La reconoce por algo en el sonido que no es completamente pájaro, que tiene algo humano que persiste en la voz transformada. Y el hermano llora, según esta versión, no por miedo sino por reconocimiento. Por saber que ese sonido que viene del monte en la oscuridad es su hermana, que está ahí, que sigue ahí, que no puede volver. Esa imagen, el hermano que escucha en la noche el canto del Keiwi y lo reconoce como su hermana, es una de las imágenes más poderosas del folclore argentino en términos literarios. Tiene una estructura narrativa que cualquier análisis contemporáneo identificaría como sofisticada, la transformación que no borra del todo la identidad, el vínculo que persiste más allá de la pérdida de la forma humana. El duelo del que queda por el que se fue de una manera que no tiene ritual que lo procese. Los ornitólogos que trabajan en el norte argentino señalan algo que los folcloristas encontraron interesante. El canto del búho real americano tiene en ciertas frecuencias y en ciertos momentos de la noche una calidad que el oído humano lee de manera diferente al canto de la mayoría de los pájaros. No es simplemente un sonido animal. Es un sonido que el cerebro humano procesa con una atención diferente, con algo que se parece al reconocimiento aunque no haya nada que reconocer. Los que viven en el monte norteño lo escuchan de noche y lo asocian de manera automática con la leyenda, no como superstición sino como la manera en que la cultura les enseñó a nombrar esa experiencia auditiva específica.
El kiwi sigue estando en el monte del norte argentino. Sigue cantando de noche con esa voz que tiene algo de pregunta y algo de lamento. Y las comunidades del norte siguen escuchándolo con el conocimiento de lo que fue antes de ser lo que es. Con esa memoria cultural que el folclore preserva y transmite con la eficiencia de los sistemas que llevan siglos en funcionamiento. Hay algo en esa persistencia que vale la pena nombrar. La leyenda del kiwi no sobrevivió por su valor de entretenimiento ni por su impacto dramático, aunque los tiene. Sobrevivió porque dice algo sobre la relación entre las decisiones que uno toma y lo que uno se convierte, que sigue siendo verdadero independientemente del sistema de creencias de quien lo escucha. Que lo que uno guarda con egoísmo, lo que uno no da, lo que uno retiene cuando debería compartir, tiene un costo. Que ese costo no siempre se paga de manera visible. Y que a veces lo que queda, lo que persiste después de que todo lo demás se fue, es una voz en la oscuridad del monte que llama lo que ya no puede tener. Quiero agregar una cuarta historia porque hay una entidad del folclore argentino que no puede quedar fuera de cualquier exploración seria del tema y que en el repertorio habitual de las listas de criaturas folclóricas argentinas aparece mencionada brevemente pero raramente con el desarrollo que merece. Es una entidad que tiene características únicas dentro del folclore del noroeste argentino, que tiene una documentación seria y extensa, y que plantea preguntas sobre la relación entre el ser humano y el medio ambiente que en el siglo XXI suenan más contemporáneas que folclóricas. El coquena es el guardián del ganado salvaje en el folclore de la puna argentina y del altiplano andino. Específicamente es el protector de las vicuñas, los guanacos y las llamas silvestres que habitan la puna de Jujuy, Salta y Catamarca. Es una figura que los pueblos originarios de esa región, principalmente quechua y aymara, conocen desde antes de la colonización española y que la cultura popular mestiza del noroeste argentino incorporó con una vitalidad que los investigadores del folclore registraron a lo largo de todo el siglo XX. La documentación del coquena en la literatura folclórica argentina es sólida. Carrizo lo registró en sus trabajos sobre el noroeste. Jorge Flores Ochoa, investigador andino cuyo trabajo abarca Bolivia, Perú y el noroeste argentino, lo estudió en el contexto más amplio de las creencias sobre protectores del ganado en los Andes. El Diccionario del Folclore Ecuatoriano de Paulo de Carvalho Neto tiene entradas relacionadas que permiten rastrear la distribución regional de creencias similares. En Argentina, investigadores como Ana Diz y Guillermo Magrassi trabajaron con las comunidades puneñas y documentaron la vigencia de la creencia en el siglo XX. El coquena aparece en los registros como una figura pequeña, vestida con ropa hecha de lana de vicuña, que habita los lugares más altos y más remotos de la puna. No es una entidad amenazante en sí misma. Es, en el sistema de creencias documentado, una entidad justa. Protege a los animales bajo su cuidado y en ese sentido puede ser un adversario para quien los case o los lastime de manera irrespetuosa. Pero también puede ser un aliado para el arriero, el pastor, el cazador que se comporta según las normas que el coquena reconoce como correctas. Las normas que el coquena reconoce como correctas son específicas y están documentadas con bastante consistencia en las fuentes. El cazador que mata una vicuña para subsistencia, que usa todo lo que el animal le da, que no desperdicia, que reconoce el valor de lo que tomó, no tiene problemas con el coquena. El cazador que mata por el cuero solo, que deja la carne, que caza más de lo que necesita, que trata a los animales como recursos infinitos en lugar de como criaturas que tienen su propio lugar en el mundo. Ese cazador tiene problemas. Los problemas que el coquena causa al que se comporta mal con el ganado salvaje de la puna son, según los registros documentados, de una naturaleza específica. No son castigos dramáticos ni violentos. Son del tipo de la mala suerte que se instala sin que uno sepa exactamente cuándo empezó, el ganado propio que enferma, los caminos que se pierden.
La orientación que falla en la puna de maneras que los que conocen bien ese paisaje describen como inexplicables. El coquena no aparece para confrontar al que se portó mal. Simplemente retira su protección y en la puna, donde el terreno es inhóspito y el clima es implacable, la ausencia de protección tiene consecuencias. Lo que los investigadores encontraron particularmente interesante al estudiar la leyenda del coquena es su función ecológica en las comunidades que la transmitían. En regiones donde la vicuña fue cazada casi hasta la extinción en el siglo XX por el valor de su fibra en los mercados internacionales. Las comunidades que mantenían la creencia en el coquena tenían normas de caza que los antropólogos identificaron como genuinamente sustentables. No por una razón económica calculada sino por una razón cultural, porque el coquena castigaba el exceso y premiaba la moderación, la creencia producía comportamientos que protegían el ecosistema. El investigador argentino Adolfo Colombres, en sus trabajos sobre el folclore y la identidad cultural latinoamericana, señaló que el coquena es un ejemplo de lo que él llamó ecología mítica. Un sistema de creencias que produce prácticas de relación con el entorno que tienen un valor ecológico real, independientemente de la validez literal de la creencia que las fundamenta. Las vicuñas de la puna argentina, que fueron declaradas especie amenazada en la segunda mitad del siglo XX y cuya recuperación fue lenta y trabajosa, estuvieron siempre más protegidas en las comunidades donde el coquena seguía siendo una creencia activa. Esa conexión entre la leyenda y la realidad ecológica no es coincidencia. Es el resultado de siglos de acumulación de conocimiento sobre el entorno, codificado en forma de creencia y de narración porque esas son las formas en que el conocimiento sobrevive cuando no hay instituciones académicas que lo preserven. El coquena sigue estando en la puna. Los arrieros y los pastores que trabajan en ese paisaje a 4000 metros de altura, en el silencio del altiplano donde el viento es el único sonido constante, siguen sabiendo que hay algo en esas quebradas que no es indiferente a lo que uno hace con los animales que las habitan. No todos lo llaman coquena. No todos usarían esa palabra con un periodista o con un investigador externo. Pero las prácticas que la creencia produce, el cuidado específico con el que ciertos pastores de la puna tratan a las vicuñas y a los guanacos, el respeto que antecede a cualquier interacción con esos animales. Esas prácticas siguen estando. Y en un mundo que en el siglo XXI está procesando con urgencia las consecuencias de siglos de relación irrespetuosa con el entorno, la ética del coquena, codificada en forma de leyenda en las comunidades de la puna argentina, tiene algo que decirle a cualquiera que quiera escuchar. Que hay criaturas bajo protección. Que esa protección no es arbitraria. Y que quien no respeta las normas de esa protección no lo sabe hasta que la suerte en